Sin duda esta época del año es muy esperada por todos, llega la primavera, las flores florecen, los días están más cálidos y nos encanta estar al aire libre. Pero también es cierto que muchas personas padecen alergias y sufren la llegada de la primavera. Sobre este tema estuvimos dialogando con una profesional que es especialista en alergias e inmunología. Bueno, Eve, la pregunta básica que todos queremos saber, contanos, ¿qué es una alergia? Una alergia es una reacción exagerada frente a cierta sustancia que puede estar en el ambiente o que podemos ingerir o que podemos tener contacto con ella de diferentes formas. Esa reacción exagerada se debe a que nuestro sistema inmune produce una hipersensibilidad, una reacción más de lo normal, de lo que tendría que ser frente a ciertas sustancias. Nosotros frente a diferentes sustancias tenemos que reaccionar normalmente sin producir síntomas ni ningún tipo de presentación en nuestro cuerpo o manifestación en nuestro cuerpo. Y en una alergia lo que se produce es que por una cuestión de nuestro organismo, ya sea por un antecedente alérgico o por exposiciones prolongadas o reiteradas a ciertas sustancias, nuestro cuerpo reacciona mal frente a eso. Y dependiendo de dónde sea el contacto o por dónde ingrese el alergeno, o sea, lo que nos causa la alergia, va a ser el tipo de manifestaciones que nos va a ir dando, ¿sí? En esta época del año, bueno, que es primavera, ¿cuáles son las alergias más comunes? ¿El polen tiene algo que ver? El polen es los diferentes pólenes que hay en el ambiente nos producen un tipo de alergia, que es la alergia estacional. Dependiendo del tipo de polen, es la cantidad de tiempo y el tipo de reacción que nos va a producir. Hay pólenes que son muy pesados y caen inmediatamente al piso, entonces no quedan andando en el aire, entonces no lo estamos respirando permanentemente, entonces no nos generan alergia. Otros pólenes son muy volátiles y muy pequeños, entonces tienen mayor acceso a nuestra vía respiratoria y cuando ingresan nos producen ciertos síntomas, ¿sí? Y van produciendo síntomas según el lugar donde van teniendo contacto. Como ingresan por la vía respiratoria, lo primero que se nos inflama es la nariz y empezamos con agüita, estornudos, picazón en la nariz, molestia, y a medida que se va inflamando el resto de la vía respiratoria, que está toda interconectada, la laringe, la tráquea, los bronquios, dependiendo del tipo de inflamación o el grado de exposición que tenemos, es el tipo de reacciones que vamos a producir. Entonces, por ejemplo, si nos toca la conjuntiva, vamos a tener también inflamación a nivel conjuntival y vamos a tener una conjuntivitis alérgica, aparte de la rinitis, vamos a tener inflamación también en los oídos, vamos a sentir sensación de que nos pican los oídos, que nos pica la garganta, y ese picor nos va a generar tos, molestia, nos va a generar más mucosidad que estamos tragando permanentemente, esa mucosidad también irrita la vía respiratoria y nos genera también tos. Y ya si inflama los bronquios, ahí se produce el broncoespasmo y entonces muchos asmáticos que habitualmente durante el resto del año están tranquilos, no tienen exacerbaciones, en esta época presentan exacerbaciones. Entonces empiezan los broncoespasmos, que se les cierra el pecho, que se agitan con nada, tos nocturna y así se va manifestando, ¿sí? Y en los pacientes donde aparte tienen a altos niveles de alergia en sangre, también pueden tener manifestaciones en la piel y en esta época también pueden brotarse con ronchas, con urticarias o con algún tipo de eczema. ¿Este tipo de alergia, el que justamente estamos hablando, tiene algún tratamiento antes de que aparezca los primeros síntomas y después ya cuando está bastante...? Sí, lo ideal es hacer un tratamiento preventivo, es determinar qué tipo de alergia es y antes de que empiece la época de la alergia, que es cuando todos se desesperan, haber empezado con algún tratamiento de tipo preventivo para que no produzca tantos síntomas. Esos tratamientos preventivos pueden ser diferentes medicamentos o puede ser una inmunoterapia específica contra el alergeno que produce la alergia, ¿sí? Que eso va produciendo una tolerancia en el organismo para que cuando uno se enfrenta a ese alergeno no produzca la reacción alérgica. ¿Con el tratamiento se va esa alergia o puede que se calme?
Todo depende de la edad que lo iniciemos y en el grado de alergia que tiene en sangre el paciente. Entonces podemos curarlo como podemos prevenir los síntomas para que no sufra durante la primavera o no sufra durante el otoño, que también se producen exacerbaciones. ¿Cuál es otro tipo de alergia que también en esta etapa del año más o menos también se manifiesta en las personas? En general las alergias que se aparecen en esta época son las respiratorias fundamentalmente, pero al haber exacerbación de la alergia respiratoria también pueden aparecer con ella otros tipos de alergias, a veces pacientes que nunca han hecho manifestaciones a los aritos o al níquel, en esta época sí se brotan y en otras épocas no, igual que con comidas, en otras épocas no se brotan y en esta época sí producen reacciones. Bueno, en el mercado existen varios antialérgicos, ¿no?, para las personas. Vos decís que automedicarse no es bueno. En absoluto. Los pacientes lo primero que hacen es ir y pedirle al farmacéutico que le dé algún antialérgico. Los antialérgicos hay de diferentes generaciones, hay unos que son de primera generación, que son muy viejitos y producen efectos colaterales bastante, que pueden producir efectos adversos bastante nocivos para el paciente. Por ejemplo, producen mucha somnolencia, mucho sueño, pueden producir alteraciones al manejar. Entonces por ahí el paciente va y se compra o loratadina o clorfenamina y lo toman y creen que es inocuo porque lo compraron porque es de venta libre y sin embargo salen a manejar un vehículo o tienen algún problema cardíaco y les puede traer consecuencias a la salud. Entonces lo ideal es que consulten con el médico, que traten de utilizar los antihistamínicos que son más modernos, de segunda o tercera generación, que producen menos efectos adversos. Y lo otro que hace habitualmente los pacientes, dicen, llega la primavera, me pongo un corticoide de depósito y paso la primavera lo más bien. Los corticoides por vía sistémica, o sea, inyectables, cuando uno los coloca, van a todo el cuerpo, generan un montón de reacciones adversas en todo el cuerpo para producir alivio de un síntoma en algún lugar específico del cuerpo. Entonces, por ahí no tiene sentido colocar un corticoide sistémico para aliviar un resfrío o una rinitis o aliviar un picor de garganta, porque puede producir el aumento de la presión, aumento del azúcar en sangre, aparición de arritmias, y si uno se los coloca los corticoides muy seguido, pueden producir osteoporosis, pueden producir un montón de trastornos hormonales y de otro tipo, ¿sí? Entonces lo ideal es no utilizar los corticoides por vía sistémica. Vienen corticoides para utilizarlos por vía local, que pueden ser los sprays, que pueden ser los aerosoles que usan los pacientes para desinflamar la vía respiratoria, y no hace falta que pasen por todo el cuerpo para llegar al lugar donde está afectado. Bueno, como para ir cerrando la nota, ¿las alergias se curan o solamente tienen tratamiento? Hay algunas, depende del momento en que las tomemos, hay algunas que podemos curarlas y otras que cuando ya se provoca mucha inflamación en la vía respiratoria, lo único que hacemos es tratarlas, disminuir los síntomas y que el paciente haga la vida normal lo mejor posible. Bueno, Eve, muchas gracias. No, de nada, muchas gracias a ustedes.